¿Qué pasa con la estrategia de seguridad que utiliza el gobierno federal? ¿Qué habría que modificar? ¿Quién está fallando? Saludo con gusto a Saúl Arellano, investigador del PUED UNAM. Saúl, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarte nuevamente, Lidia, gracias por la invitación. Gracias a ti, Saúl, por estar con nosotros. Inicio con esta pregunta. ¿Qué ha provocado la escalada de violencia que registra nuestro país, Saúl? Bueno, habría que pensar, Lidia, en varios factores. Estos temas de la inseguridad, la criminalidad, necesariamente tienen que ser vistos de una manera multifactorial y multidimensional. En el primero de estos casos, de lo multifactorial, hay que entender que en la medida en que en los diferentes estados de la República está habiendo reacomodos, cambios en las administraciones, cambios de funcionarios a nivel local, sobre todo en las áreas sensibles de tesorerías, obras públicas, seguridad pública, empiezan a modificarse también las correlaciones de fuerzas entre grupos políticos, pero también entre grupos criminales. No olvidemos que carecemos de un diagnóstico preciso de cuál es la capacidad real de penetración del narco en las autoridades locales, gobiernos municipales fundamentalmente, pero también en algunas dependencias e instituciones de lo estatal. Desde esa perspectiva, hay otros factores que se van añadiendo, por ejemplo, la debilidad institucional cada vez mayor en materia de falta de recursos. Recordemos que se eliminaron los fondos para la seguridad pública municipal a partir del año 2020 y que en esta disminución de recursos, evidentemente las autoridades municipales, estatales, no cuentan con las capacidades para equipar adecuadamente a sus policías, para elevar los salarios, para mejorar sus prestaciones, para mejorar equipamiento, infraestructura, etcétera. Tenemos además, como factores adicionales, la penetración cada vez mayor y, digamos, la fragmentación también cada vez mayor de grupos delincuenciales. Se hablaba a principios de la década pasada de varios grupos dominantes, ¿no? Teníamos 5 o 6 cárteles a nivel nacional que se configuraban como aquellos que tenían la mayor capacidad de control del territorio. Hoy tenemos células por todos lados, tenemos grupos que se escinden, líderes que son atrapados, encarcelados y que por lo tanto luego vienen la fragmentación de sus grupos, y todo eso está incidiendo en una extensión cada vez más violenta de la presencia de estos grupos. Luego, en las dimensiones que inciden en la delincuencia, en la criminalidad, lo que tenemos es una economía que no crece, Lidia. Tenemos un crecimiento que pasó de ser mediocre en lo que el presidente de la República llama el periodo neoliberal, que evidentemente está allí, existe, en donde tuvimos de 1980 al 2018 un crecimiento promedio de aproximadamente 2.2% anual. Bueno, del 2019 para acá tenemos un decrecimiento trimestral de 0.05%, es decir, este gobierno ya nos queda de ver crecimiento económico si vamos a esto. Recordemos que la propuesta original era crecer cuando menos al 4%, porque la hipótesis del gobierno, que es muy cuestionable, es que tenemos delincuencia y criminalidad porque hay pobreza y desigualdad, carencias, marginación. Pero estamos viendo, Lidia, que las masacres ocurren no en los pueblos más pobres necesariamente. Estamos viendo que ocurren en Fresnillo, en Guadalajara, en Irapuato, en Celaya, ciudades pequeñas como Salvatierra, que vimos hace poco esa masacre, en donde tenemos niveles de bienestar que son considerados en los estándares internacionales como de índice de desarrollo humano alto, medio alto o incluso algunos muy alto, como el caso de Irapuato o Guadalajara. Entonces, sí tenemos una contradicción entre la hipótesis del gobierno y lo que está ocurriendo en la realidad. Hoy se publican los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y vemos una ligerísima disminución de 3% en 3 puntos porcentuales, mejor dicho, en la percepción de inseguridad en las ciudades. Lo van a presentar como que mejoró mucho. En realidad, estadísticamente hablando, no hay un cambio significativo. Seguimos teniendo 2/3 partes de la ciudadanía que percibe a sus ciudades como muy violentas, y esto evidentemente nos habla de una realidad que pues no está cambiando, ¿no?
Claro. ¿Y cuál podría ser o debería ser el ideal, Saúl? Ya mencionabas esta falta de recursos, quitar el Fortaseg, dejar descuidadas, se puede decir, a las policías tanto municipales como estatales. Y a mí me llama muchísimo la atención que siguen llegando elementos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, allá en Guanajuato. Y este sábado acabamos de ver que se registró una masacre en donde 12 personas perdieron la vida. Entonces, ¿qué falta o qué debería pasar para que autoridades pues ya tomen cartas en el asunto? Bien, mira, falta mucho voluntad política, pero también un nuevo diagnóstico, Lidia. El diagnóstico del que partió la Presidencia de la República, yo insistiría, es deficiente. No lo conocemos, de hecho, nunca hubo un documento oficial que nos dijera la situación está así, estos son los grupos, estos son sus modus operandi, estos son los territorios donde operan. No tenemos nada público así. Y lo primero que tendría que haber entonces es una revisión del diagnóstico. Hecho esto, hay también ya muchas propuestas de gente muy seria, experta en la materia, donde lo que se nos dice es que si esto no cambia en términos de poder fortalecer desde la perspectiva del federalismo mexicano, porque a este gobierno se le olvidó que México es una república federada y en ese sentido nuestra Constitución establece que efectivamente son los municipios libres la base política de nuestro país. Tendríamos que cambiar entonces a una visión menos militarista y más de policía civil, formar carrera policial, construir una nueva estrategia de articulación nacional con perspectivas y con criterios y protocolos compartidos. Fíjate, por ejemplo, como primeros respondientes, carecemos a nivel nacional de un protocolo unificado que permita que las policías tengan un criterio de intervención, digamos, homologado. No hay algunos avances, pero no tenemos exactamente protocolos definidos para lo local, no tenemos estrategias compartidas de investigación, no tenemos bases de datos interestatales, no tenemos información de inteligencia que permita tener bases de datos, por ejemplo, de huellas digitales, registros de cuestiones biométricas de las personas que han sido ya detenidas en alguna ocasión por ciertos delitos. Es decir, hace falta construir todo un nuevo sistema que vaya de acuerdo, se nos olvida también, con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es decir, tendríamos que articular policías que tengan como misión atender los mandatos, las responsabilidades, todo aquello que nos marca nuestro nuevo sistema penal, porque de otro modo vamos a seguir repitiendo esta escalera o esta puerta giratoria, como le llaman, y en la cual las personas que delinquen muy fácilmente regresan a la calle, personas que no delinquen fácilmente son construidas como presuntos culpables. Entonces tenemos que avanzar hacia lo local, fortaleciendo en recursos, fortaleciendo en capacidades, construyendo una nueva cultura policíaca y también incidir en el tejido social. Eso es fundamentalísimo. No va a poder mejorar esto de manera sustantiva si tenemos a 53 o 55 millones de pobres según la medición que se utilicen en el país. Entonces, sí vemos cómo, insisto, esta dimensión o esta multidimensionalidad del fenómeno nos está llevando a tener muy pobres resultados. Tenemos, Lidia, 4 años consecutivos, incluido este, porque la tendencia muestra que va a continuar igual. Vamos a tener más de 30,000 víctimas de homicidio este año. Entonces, van a ser prácticamente ya 140,000 personas que han sido asesinadas en lo que va de este sección y puede cerrar con incluso un poco más. Entonces, lo que tú decías, tuvimos el fin de semana más violento desde el inicio del sexenio. Tenemos todos los días promedios de 75, 80 personas asesinadas y recordemos que esos datos suelen ser 20% inferiores a el dato real que después INEGI, con toda la información que recaba, termina dándonos. O sea que en realidad traemos un promedio de alrededor de 90 personas asesinadas por día. Los feminicidios no descienden y otros delitos de otras violencias ahí se mantienen creciendo. Violación, violencia intrafamiliar, corrupción de menores, tráfico de menores, tráfico ilegal de personas indocumentadas o en situación migratoria irregular, y esto evidentemente nos lleva a todo un panorama en el cual pues, las autoridades locales están totalmente rebasadas, pero también cada vez más
la autoridad federal sin las capacidades. El despliegue territorial que se planteó de la Guardia Nacional está teniendo muy escasos efectos, porque una cosa es que los pongas a patrullar y otra cosa es que los pongas a investigar el crimen y a combatirlo, ¿no? Entonces, si no hay cambio de orden, si no hay cambio de instrucciones, definitivamente esto se va a mantener lamentablemente en la tendencia que estamos. Es difícil, desde luego, conocer el futuro, pero por las tendencias se puede percibir que esto puede ponerse peor en los siguientes meses. Claro, y aparte que lo estamos viendo, Saúl, muchísimas gracias por tu charla, como siempre, esta mañana sobre tema de seguridad. Estoy segura vamos a seguir coincidiendo, hablando de estos temas, de las acciones que le faltan a las autoridades. Muy buen día. Muy buen día, Lidia. Gracias por el espacio.